Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Saludos y bendiciones. Nada más hermoso que estar en la presencia del Señor. Nada más lindo que experimentar una experiencia sobrenatural. Qué lindo es conocer a Jesucristo. Nosotros somos Excelencia Cristiana Televisión y su hermano Juan Malaquías, una vez más con ustedes. Para mí es un gozo recibir un hermano, pastor, amigo, un hombre de Dios con una palabra y una revelación particular. Y hoy tenemos un tema desafiante. Está con nosotros el pastor Ariel Facundo. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Dios le bendiga a todos, Dios te bendiga, Malaquía, te siga bendiciendo todo el tiempo. Amén. Porque estamos bendecidos desde que respiramos, pero que Dios te siga bendiciendo todo el tiempo y a todo el público que puede llegar, ¿verdad? Este programa, a los que podemos llegar, que Dios le bendiga grandemente, los llene de paz. En este tiempo que estamos viviendo, la gente necesita paz en su corazón. Aleluya. El bombardeo social nos quita la paz. El aceleramiento con el que se vive nos quita la paz. No hay tiempo ni para dormir. Aleluya. Eso es así. Para mí es un gozo estar aquí, estar con ustedes. Y esperamos en Dios que el Espíritu Santo nos guíe para traer una palabra al pueblo de Dios. Amén. Pastor, usted tiene un gran desafío hoy con nosotros y con nuestra gente que nos escucha, que nos ven. Pastor, se ha estado debatiendo el tema, y es un tema que ya lo hablamos tras bastidores. Así es. Si puede la mujer o no ser ministro, pastora, si debe o no ministrar. Queremos saber qué enseña la Biblia sobre este particular. Queremos saber cuál es la revelación de Dios, la verdad de Dios, porque tenemos que dilucidarlo por obligación. Se está debatiendo, esto está sobre la palestra. Sí, el tema está en el tapete. Sí. Y en diferentes ambientes pues se ha estado hablando sobre esto. Es un tema que ha querido venderse como un tema muy fuerte, muy profundo. Pero yo ayer conversaba con un grupo de personas y le decía, el evangelio es muy sencillo. Jesucristo no vino a complicar las cosas. Él vino a hacerlas más sencillas. Ya estaban complicadas. El pecado complica todo. Pero al venir Jesús a salvarnos, a perdonarnos, todo se vuelve más sencillo. Así que el evangelio no es tan complejo como nos lo han pintado, sino que es sencillo. ¿Usted entiende que los hombres hemos complicado la concepción cristiana, Sí, el totalmente. pensamiento de Cristo? Totalmente, pastor. El problema empezó con Constantino. Wow. Al mezclar la iglesia con el imperio, ahí empezó el problema. La mezcla de poder con las ideas divinas y los conceptos humanos. Totalmente. Eso trajo muchos problemas hasta el día de hoy. Una guerra de intereses, se podría decir. Sí, porque fue una estrategia política. Una estrategia política que usó Constantino. Wow. Porque la iglesia primitiva, se estaba desarrollando. Solamente en los 2 primeros sermones de Pedro se añadieron a la iglesia 7,000 nuevos creyentes en 2 días. Aleluya. Entonces empezó la estrategia de matarlos, hacer mártires, pero mientras más mártires había, más cristianos había, más adeptos, más gente entregaba su vida a Cristo. Constantino tuvo la gran idea de no seguir peleando con ellos, sino de ganárselo. Wow. Llegó a decir que él mismo era cristiano. Y días como el 25 de diciembre, que se celebraba el Sol Invictus, nacimiento del Dios Sol, dijo que Jesucristo había nacido ese día. Aquí nace el tema de la Navidad. Entonces él mezcló la cultura, la política con la iglesia para ganárselos. Eso es tan importante, pastor, que la gente escuche eso, porque a veces afirmamos cosas que desconocemos el origen. Correcto. Entonces correcto. Ese relato histórico me parece muy interesante. Correcto. Es el origen de las cosas es importante saberlo. Así es. Para poder debatir cualquier tema. Entonces, todo obedece a una estrategia inicialmente. Todos estos temas que han querido traer caos y confusiones, tratando de adulterar el evangelio sencillo de Jesucristo,
Obedece a intereses particulares, políticos. Sí, estrategias políticas, sociales Wow. y todas estas cosas. Aún en el día de hoy. Tenemos temas fuertes como la Agenda 2030, el LGTB y todos estos temas, pastor, que se han ligado a la iglesia. Se han ligado a la iglesia. Dios mío. Entonces siempre desde Constantino para acá ha habido esa logística de ligar asuntos sociales, asuntos políticos con asuntos espirituales. Y dice la Biblia que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No se puede. Y eso es lo que ha traído mucha confusión en muchos temas cristianos, Dios del incluyendo cielo. el tema que usted me acaba de El tocar. tema en cuestión. Usted entiende Es que un tema muy importante. el tema que tiene que ver con el Ministerio de la Mujer está vinculado de modo particular, como usted señala, a temas sociales, políticos, dogmáticos. Correcto, pastor. Es que, como le dije, hay que ver el origen. Vamos a ver el origen. Entonces, estamos hablando que si la mujer puede o no tener algún tipo de ministerio o de participación. Han estado atacando, porque sí puede, según los que objetan, pero dicen que no pueden ser pastores. Que no pueden ser pastora, que es lo que más se dice. No hay un sustento bíblico exacto que diga la mujer no puede ser tal cosa. Ay, ay, ay. No existe. Si le decimos a cualquiera que afirma ese punto, dame el verso bíblico, dame la base bíblica, dame un relato bíblico, dame un mandato de Jesucristo. Lo van a llevar a Timoteo, pastor. Me van a llevar a Timoteo. Es el único lugar donde me pueden llevar. Pablo va a decir, no le permito a la mujer. Le van a llevar a ese versículo. No, solamente me van a llevar ahí. No tienen a ningún otro sitio a donde llevarme. Y cuando explicamos ese, se quedan sin base. Entonces vienen los argumentos. Por ejemplo, un pastor me dijo alguna vez, es que la Biblia no señala en ninguna parte que la mujer sí puede. Tampoco señala que el hombre sí puede. Así es. No lo especifica. Entonces, si no tenemos puntualmente el sí puede, no tenemos el no puede, ¿en qué posición estamos parados? Entonces hay que irse al origen del evangelio. Pero trayendo el tema de Timoteo, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 2, él le dice, no le permito, primero Timoteo hacía afirmaciones personales dentro de sus escritos, en donde él mismo en una ocasión dice, mando yo, no el Señor. Y especifica, Pablo, sí, es una posición personal mía, no es un mandato bíblico, no lo dice el Espíritu Santo. Y él dice, yo tengo al Espíritu, yo tengo a Cristo, yo tengo la mente de Cristo, pero esto lo mando yo, no el Señor. Cuando él habla de que cada uno como vino se quede así, que no se case, que el que vino sin casarse no se case, él dice, mando yo. Igualmente él dice, yo no le permito a la mujer enseñar. Yo. Es un criterio particular de Pablo. Y un consejo que le está dando al pastor Timoteo, que era pastor en la ciudad de Creta, por una situación que había en esa iglesia. Usted sabe, pastor, que a la pastora Kenia dijeron que ella estaba enseñando que la Biblia es machista cuando dijo eso que usted está diciendo. Bueno, la Biblia no es machista ni es feminista, es simplemente la palabra de Dios. Amén. Y Dios tampoco es machista ni feminista, simplemente Él es Dios de toda la creación, de toda la humanidad. Amén. Y Él gobierna todo. Amén. ¿Qué dice Pablo en el verso? No le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Es lo que él dice en el texto. Él no dice, no le permito a la mujer tener este o aquel ministerio o este o aquel don, sino un ejercicio. No le permito enseñar ni ejercerle dominio al hombre. No está hablando de dones, ni está hablando de ministerio. Está hablando de una función que la mujer estaba haciendo en la iglesia. Y él explica, dice, primero, ¿por qué no lo permito? Porque Adán fue formado primero. Hay una causa. Hay una causa. El hombre fue formado primero, no la mujer. Y la mujer fue engañada, el hombre no fue engañado, sino que la mujer fue engañada y por eso incurrió en transgresión. Entonces hay una debilidad en la mujer inerte desde su creación. Hay una jerarquía entre hombre y mujer desde la creación. No estamos hablando de derechos, no estamos hablando de deberes tampoco. Ni tampoco violentando el principio de igualdad. O sea, ni violentamos el principio de igualdad ni de equidad. Son seres humanos,
Somos seres humanos, tenemos los mismos derechos. El hombre tiene derecho a comer, la mujer también. Derecho a la libertad, derecho al disfrute. Al disfrute, a la Sí, educación. a la educación, a la salud. Luego de la Segunda Guerra Mundial, tiene derecho al voto. Se reconoce su derecho. Claro. No hay el hombre es esto y la mujer aquello. No hay está por debajo de mí. No es lo que promueve las escrituras, esa no es la idea bíblica. La idea. De hecho, cuando la mujer fue creada, dice la Biblia que fue creada como ayuda idónea. Amén. Y cuando yo analizo este pasaje, pastor, luego volvemos a Timoteo, pero cuando analizo este pasaje de que la mujer fue hecha ayuda idónea, la ayuda correcta para ese hombre, yo pienso, por ejemplo, en un ayudante de mecánico o en una enfermera. Sí. Yo no busco al que barre en la calle para ayudar a un doctor. Yo busco a una persona que tenga el conocimiento para ayudar al doctor. Porque el que barre no sabe ni cómo poner una inyección. Pero esta que sí estudió enfermería o también es doctora, sí sabe y puede ser la ayudante. Así que lo que Dios puso en la mujer era tan válido, era tan importante, que era lo que el hombre necesitaba para ser ayudado. Así es. Por lo cual no la pone en una posición por debajo de. La mujer no es cualquier cosa. De hecho, la mujer es la extracción directa, natural del hombre. Nadie conoce mejor al hombre que la mujer. Perfecto. Y por ese lo que le principio, faltó al hombre lo complementa a la mujer. De hecho, los psicólogos explican eso cuando hablan de los hemisferios de una manera increíble. Correcto. Una mujer puede hacer y desarrollar mayor capacidades porque está diseñada para complementar, para ayuda idónea. Exactamente. Eso es un asunto increíble. Dios no creó una jerarquía. No. Ahora, ¿qué es lo que Pablo no apoyaba? La sublevación. Entonces, en esa, no solamente en la iglesia de Creta, también pasaba en la iglesia de Éfeso. Y no solamente para las mujeres, pastor, si en un momento dado un hombre se sublevaba, también la Biblia lo objeta. Sí, también. En todas esas iglesias que se estaban formando en Asia, pues estaba viniendo este problema. De hecho, en ese mismo pasaje habla del peinado, habla de las prendas, habla del vestido. Había un problema, la mujer se estaba sublevando, ¿Por qué vino este problema, pastor? Porque no todas esas mujeres eran judías. Pastor, entonces, en ese texto, según lo que usted me está diciendo, en esa historia, en ese relato, hay un tema principalmente de sublevación. La mujer se estaba colocando en roles. Sí, por su origen, porque eran griegas, eran filipinas, eran... Hay un tema cultural ahí, hay un tema cultural. Hay un tema cultural ahí. Exacto. Entonces, la cultura helenística, que era la que primaba en ese tiempo, la cultura griega que se quedó impregnada, de hecho, hasta el día de hoy, y muchas de nuestras costumbres vienen de la cultura griega, incluyendo temas eclesiásticos. Entonces, por eso era que Pablo tomó esta medida. Eso lleva a Pablo a decir, no le permito a la mujer. Sí, no le permito enseñar. Ni ejercer dominio sobre el hombre. Que aparece la palabra dominio en ese verso. Correcto. Entonces ahí sí viene en el contexto que usted señala. Ella que hay estaba un tema, ejerciendo un dominio. Sí. Ella estaba ejerciendo un dominio. No se lo permito, no. No dijo, no le permito ser pastora. No le permito ser evangelista. De hecho, en el capítulo siguiente, él plantea los requisitos que debe tener una mujer y un hombre que anhelan algún ministerio. Entonces, si él lo está descartando, ¿por qué luego dice, las mujeres a sí mismos sean sobrias, sean así, y da condiciones? Se estaría contradiciendo. Pero el verso no sugiere que la mujer no pueda ejercer algún ministerio, pastor. Porque los ministerios no son para ejercer dominio. Así es. Los ministerios no son para ejercer dominio. Y es ahí donde hay mucho error en el liderazgo eclesiástico. El pastorado no es para ejercer dominio, lo dice el libro de Hebreos. Amén. Dice, no, para que lo hagan bien, no para enriquecerse ni para tener dominio sobre la grey. Ese no es el objetivo del ministerio, y menos del ministerio pastoral. Y menos es guiar. Pablo le dice a Timoteo, te dejé allí para que enseñes.
Y dije, enseña a tiempo, fuera de tiempo, habla, corrige, reprende, indaga. No es ejercer dominio, es guiar. Cuando Efesios capítulo 4 habla de los ministerios, de los 5 ministerios, él dice, ¿para qué son los ministerios? Los ministerios son para el crecimiento de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, a la estatura del varón perfecto. Y yo no puedo decirle a Dios a quién le va a dar el ministerio, si a un hombre o a una mujer. Entonces estaríamos diciendo que Dios hace acepción de personas, y la Biblia tajantemente dice, Dios no hace acepción de personas. Y la profecía de Joel, que se usa como referente del avivamiento, dice, de cierto sobre mis siervos y mis siervas. O sea, no la excluye, No sino la que la excluye, incluye más bien. Correcto. La iguala. Correcto. Sí. Correcto. Entonces, si el Espíritu Santo desciende sobre la vida de una persona, indistintamente, Él decide el ministerio que le otorga a esa persona. No hay una norma, no hay una regla. No hay bueno, si es chino, si es japonés, le vamos a dar el ministerio. No. Si es negro, si es blanco, no hay una norma, pastor. Si se crió en el evangelio, si no se crió, no hay una norma. El Espíritu Santo viene sobre la vida de una persona y le asigna un trabajo dentro de la obra del Señor, le asigna un ministerio para el crecimiento de la iglesia, no para ejercer dominio. Yo quiero aprovechar, pastor, para que usted aclare con cucharita, para usar una expresión de la región, una dominicanada, estar bien claro sobre el origen de esto y a qué obedece. O sea, por qué algo que Pablo dijo en un contexto cultural y de sublevación, conforme a lo que usted dice, ¿por qué traerlo a esta época y por qué arrastrarlo durante tantos años como tema de discusión dogmático, doctrinal? ¿Por qué? Eso tiene que tener alguna razón de ser. Sí, pastor, realmente viene desde los inicios de la iglesia. Las bases que se usan, que son dudosas, porque no tienen una firmeza tal. Por ejemplo, decimos, pero Jesús eligió solamente hombres, 12 apóstoles, pero había un contexto cultural en ese tiempo, en el mundo entero. Eran los hombres los que hacían lo que se hacía, todo lo hacían los hombres. Posiciones de importancia solamente eran hombres, entonces Jesús no iba a violentar la ley, él dijo, yo vine a cumplir la ley. Amén. Ok, él eligió 12 y fueron varones, pero en el aposento alto los 120 no eran varones. Pero inclusive dentro del ministerio de Jesús estaba Marta, estaba María Magdalena, había mujeres. Así es. Pero si seguimos viendo la historia de la iglesia primitiva, encontramos mujeres como Dorcas, encontramos mujeres como Aquila, Priscila, la esposa de Aquila. Yes. Que eran pastores los dos y tenían una iglesia en su casa. Así es. Si vemos la iglesia apostólica, seguimos viendo mujeres. Y Pablo le dice a Timoteo, la fe no fingida que había en tu abuela Loida y en tu mamá Eunice. Aleluya. Entonces, y son mujeres las que está señalando el apóstol Pablo. Eran mujeres que él estaba del hombre de quien sacan la idea que le está prohibiendo a la mujer pastorear. Le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que lo heredaste de tu abuela Loida y de tu mamá Eunice. Aleluya. ¿Quién le enseñó a Timoteo? ¿Mujeres? Su mamá y su abuela fueron los que lo instruyeron. Porque el papá del apóstol Pablo tampoco era judío. Y el rol de María, la madre de Jesús, aunque tú no quieras darle una posición pastoral, tiene un rol protagónico. Tú me estás hablando de que una mujer, tenía que ser una mujer. Sí. Igualmente a la mamá de Juan el Bautista. Con participaciones activas en el Nuevo Testamento. Y Testamento. fueron ellas las que entendieron, sobre todo, pastor. Cuando le dan la visión a Malaquía, él no entiende. Él no entiende. Y Dios lo deja mudo. ¿Quién entendió? A Zacarías. A Zacarías, sí. Perdón. Cuando ellas se juntan en la montaña, hay una reacción del Espíritu Santo entre ellas dos. Y fueron dos mujeres, una con no fue entre José y Zacarías. Qué extraño que no fueron dos hombres. Ellas dos. Ya se está rompiendo ahí el paradigma de que tenían que ser hombres, en el sentido de que el papel protagónico lo tuvieron en estas dos mujeres. Las madres. Así fueron es. las que lo guiaron, los enseñaron, los instruyeron. Y el mismo caso de Moisés, que ya es del Antiguo Testamento, sí. Pero quien instruye a Moisés en la casa de Faraón es su madre. Así pero es. Pero está el caso de Débora.
Mm. Barak dijo, no voy a ir a la guerra a menos que tú vayas. Estamos hablando del jefe del ejército. Los que No, objetan ese punto dicen que solo tenemos a Débora para confrontar. Sin embargo, no es así. La Biblia está llena de mujeres que hicieron un trabajo específico en la obra de Dios. Amén. Dios no ha estado coartando históricamente el papel de la mujer. ¿Con quién habló el ángel sobre lo de Sansón? ¿Quién tuvo que hablarle a Manoa? Aún viendo al ángel, él dudó del ángel y de la palabra del ángel. Y la mujer fue que lo aterrizó. Aleluya. Lo aterrizó. Él estaba dudando de que era un ángel el que le estaba hablando. La mujer le dijo, pero tú no sabes que si él hubiera querido matarnos, nos mata aquí mismo. Y ella fue que aterrizó al papá de Sansón, a Manoa, para que aceptara lo que el ángel le estaba diciendo. Hay muchas historias de mujeres en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es así. Lo que pasa es que han querido señalar a Pablo como que Pablo tiene una preferencia por el rol del hombre y de alguna forma rechaza a la mujer. Y eso no es así. Bueno, pero el mismo Pablo menciona muchas mujeres dentro del ministerio y cosas específicas. De hecho, él dice que la que lo rescataron cuando lo dejaron como muerto fueron las mujeres que estaban en el río. Así es. O sea Pero sobre todo, pastor, el punto importante es que los ministerios vienen por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que imparte ministerio, el que imparte dones y el que imparte ministraciones. Y dice la Biblia, todo esto por el mismo Espíritu. Entonces, si la mujer, hablemos del ministerio pastoral, no puede ejercer el ministerio pastoral, entonces no puede ejercer los otros ministerios, porque es el mismo Espíritu que lo distribuye. Amén, así es. Entonces la mujer no puede ser profetisa, no puede ser evangelista, ni puede ser apóstol. El problema está en entender que los ministerios, el liderazgo cristiano está para ejercer dominio y Jesús tumbó eso cuando dijo, el mayor es el que va a servir al menor. Aleluya. Yo, el Hijo de Dios, no vine para ser servido, sino para servir. Entonces, si el ministerio es para servir, no es para ejercer dominio, por lo que Pablo no estaba hablando de los ministerios, sino del problema sociocultural que se estaba traspolando adentro de la iglesia cristiana. Para frenar esto, tomé esta decisión. Yo no le permito. Y hay muchas mujeres detenidas en algunas corrientes cristianas con muchísimos talentos, pensando que no pueden ejercer ningún tipo de ministerio porque no pueden hablar en la congregación, más que servir hacia afuera, hacer grupo de niños, pero que no se atreven a hablar. Que no se les permite. Que no se les permite hay radicalmente. Corrientes religiosas que no se lo permiten. Wow. No se lo permiten por ley, por mandato. Sí, porque entienden que Pablo está diciendo que no le permite de manera radical a la mujer. Sin embargo, en el contexto general, no solamente en el contexto que usted señala, que es en el contexto de esa cultura y con razones de sublevación, sino que lo ve como un mandamiento para toda la iglesia y para todos los tiempos. Es que la Biblia es muy clara. Por eso fue que el apóstol Pedro, y me encanta esa parte, donde él dice que hay personas que son indoctos e inconstantes, que tuercen la palabra, la tuercen. Inclusive se refiere a los escritos del apóstol Pablo. Pastor, pero estamos hablando de gente muy versada, de gente muy leída, que están diciendo que la mujer no puede. Sí, gente que se siente en autoridad teológica para decir radicalmente que la mujer no puede pastorear de manera categórica. Mire, pastor, aquí surge un problema fuerte, que no se trata solamente de ese punto, sino de muchos otros puntos. Y es el problema de cuando algo se hace ley. Por eso es importante que nosotros prediquemos la verdad de Dios, que nos basemos en la palabra de Dios y que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a entender y a interpretar bien su palabra. Este no es un tema de salvación, el tema de si la mujer puede pastorear o no. No. Pero sí puede coartar de que mucha gente sea salva por no permitir que algunas mujeres ejerzan ministerio, prediquen. Totalmente, pastor. Totalmente. Sí. Pero entonces viene ese tema, pastor, en donde toda la vida lo hemos hecho así. Ahora entendemos, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, que como lo estaban haciendo no era. Fue la vida del apóstol Pablo. ¿Estamos o no dispuestos a hacer esos cambios? Como no estamos dispuestos a hacer esos cambios, porque va a ser una controversia total, porque hay concilios que se han desbaratado, hay congregaciones que se han dividido por hacer los cambios cuando viene el conocimiento, cuando viene el entendimiento.
Entonces, en lugar de hacer los cambios, vamos a buscar cómo podemos apoyar lo que venimos haciendo así, aunque sabemos que no estaba bien, pero vamos a buscar la manera de apoyarlo. Ay, ay, ay. Vamos a sacar versos bíblicos, como decimos, jalarlo por los moños. Yes. Y lo sacamos de su contexto y se lo aplicamos a esto, pero esto ya no lo podemos cambiar. Ya no lo podemos cambiar porque toda la vida lo hemos hecho así. Porque tenemos 2000 años haciéndolo así. Entonces, ahora entendemos cuál es la verdad, pero no lo podemos cambiar porque va a hacer más daño que bien. Fue el tema de San Francisco de Asís cuando se enfrentó al Vaticano. Fue su respuesta. Tú tienes razón, pero ya no lo podemos cambiar. O sea, ya yo tengo una mala costumbre que la convertí en hábito. Si la cambio, la gente se me puede ir, podemos afectar a muchos intereses. Y lo voy a dejar así, aunque sea verdad, sí, lo que tú me dices. Y más que hábito, se convierte en hábito y luego se vuelve una ley. La ley, ya hay que dejarlo así. Y luego hasta más que ley, se vuelve una costumbre, una cultura, que cuando vienen las generaciones y pasan las generaciones, no sabemos por qué lo hacemos así, pero lo hacemos así. Eso pasa con el tema de la idolatría, de la beatificación, un sinnúmero de gente apegada a esos puntos. Correcto. Aunque la Biblia diga lo contrario. Imagínense, pastor, un sacerdote católico que son beatificados, ¿verdad? Bueno, no solo ellos beatifican los sacerdotes, sino que ellos tienen unas condiciones para beatificar, que hayan servido al pueblo, que hayan hecho 3 milagros en diferentes lugares. Y si cumple con eso, pues entonces... Esos son los requisitos. Exacto. Entonces imagínense que yo, como quiero ser beatificado cuando me muera, voy a forzar para cumplir con esos requisitos, incluyendo haber hecho 3 milagros. Que recientemente beatificaron a uno de los sacerdotes porque tenían evidencia de que él había hecho 2 milagros y luego uno que estaba dudoso lograron decir que sí, que eso también fue un milagro. Ok, vamos a reconocerlo. Y lo beatificaron. Justificaron, encajaron un milagro ahí para beatificar. Para beatificarlo. Entonces, Dios mío. Caemos en ese tipo de error cuando queremos mantener una doctrina que se ha hecho ley, que se ha hecho costumbre. Y aún descubrimos por la palabra de Dios que estábamos equivocados, pero queremos mantenerla. Entonces vamos a torcer un poco la palabra para que encaje en mi teoría. Wow, Dios mío. Y el tema con el ministerio de la mujer. Entonces, ¿dónde jalamos por los moños el tema de la mujer para discutir e imponer doctrinas establecidas en iglesias muy grandes que la mujer no puede pastorear? Sí, básicamente una de las bases es que Jesús no eligió mujeres, solamente eligió hombres. Ok, el Señor tiene 12 discípulos, ya yo tengo como base eso, como base concreta, que el Señor excluía a la mujer en su ministerio y que en la actualidad sigue excluyéndolo como iglesia. Supuestamente. Esa es una base. Es una de las bases que aportan las personas que sustentan que la mujer. Otra base es la que hablamos del libro de Timoteo, donde él dice que no le permite enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Que luego en el capítulo siguiente dice, pero si anhela obispado, pues si cumple con estos requisitos, sí puede. Entonces yo le preguntaría sobre ese tema, ¿dónde ubicamos mujeres como Catherine Goodman? Helen Keller, pastor. Helen Keller, una mujer que toda su vida fue ciega y contribuyó al mundo, a la literatura. Dios del cielo. Grandes escritos siendo ciega, libros. A Noxa, que es la Madre Teresa de Calcuta. Ya. ¿Dónde colocamos estas mujeres? Todavía el día de hoy, cientos de niños comen diariamente del orfanato que estableció Dios del cielo. Teresa. Entonces, ¿dónde colocamos estas mujeres? No tenían ministerio, no eran mujeres que tenían un llamado y una vocación. Independientemente de las denominaciones, oye, no importa, es que Dios no es un Dios de denominaciones. Dios no es un Dios de denominaciones. Dios tiene un remanente, dice la Biblia. En cada lugar Él tiene su remanente. Cuando Elías quiso decir, yo soy el único, no, yo tengo un remanente. Ese es otro tema, pastor, porque hay gente que se sienten solo ellos salvos. O sea, nosotros tenemos la salvación, otros grupos no. Pastor, Dios tiene un remanente donde menos nosotros creemos. Ay, ay, ay. En esas religiones que nosotros satanizamos
y que afirmamos por las doctrinas que tienen, que no vienen de Dios. Dios tiene un remanente. Porque Dios no es como nosotros. Dios no es dogmático ni sectario. Dios tiene sus normas. Están ahí en la Biblia. Aleluya. Él no tiene más normas. Entonces nosotros como humanos no podemos encasillar a Dios en nuestras normas. Nuestras normas, Dios le valen, como dice. Entonces, las denominaciones encasillan ideas, patrones, dogmas, doctrinas, y es como ellos digan, aunque no tenga suficiente sustento doctrinal bíblico. Sí, pastor, eso, los grandes reformadores, grandes hombres de Dios de la historia, de diferentes denominaciones, lucharon por descubrir la verdad. Lucharon por saber la verdad. Desde el apóstol Pablo, que dijo, yo lo tengo todo por basura porque yo quiero conocer, yo quiero saber la verdad. Luego tenemos a un Juan Hus, luego tenemos a Juan Wesley, a John Wesley. Lucharon por saber la verdad. A un Martín Lutero, lucharon por saber la verdad. Ni siquiera ellos querían causar una revolución al mundo, ellos querían saber la verdad. Ahora Jesús dijo una palabra muy fuerte. Cuando tú conoces la verdad te hace libre. Aleluya. Y cuando tú te liberas, tú tienes que compartir eso. Amén. Por eso esta gente se convirtieron en grandes reformadores de la iglesia cristiana. Y yo creo y afirmo que la iglesia necesita de una reforma en este tiempo. La iglesia necesita un avivamiento real. El conocimiento de la palabra de Dios tiene que ser derramado para que haya un avivamiento, para que la iglesia sea reformada y entienda. Aleluya. No importa si el caso de esto viene por una lucha de poderes. No, las mujeres no pueden para que seamos nada más los hombres. Todo esto viene por una lucha de poderes. No por esa razón es que algunas mujeres se han revelado, mujeres de Dios, y han dicho, acá, entonces la Biblia es machista. Pablo era machista, que fue lo que dijo la pastora Kelly en pregunta hace poco, que la han querido confrontar con esto. Sí. Pero es una pregunta incluso interesante. ¿Es que la Biblia es machista? ¿Es que Pablo es machista? Entonces, no es así. Sí, entonces, al pintar los ministerios como nosotros queremos, no como Dios lo plantea, ni para lo que fueron creados, ni para lo que Él lo mandó. Entonces, el ministerio pastoral está planteado de una manera muy diferente al que está en la Biblia. El pastor es el jefe en la iglesia, es la máxima autoridad, es el que se sienta al frente, es el que... Y hay una serie de normas. Inclusive, pastor, hay denominaciones conciliares que al pastor lo sustentan de un todo. Hay denominaciones que hay cierta cantidad de dinero determinada por negociación. No es porque uno diga, bueno, el pastor se está dedicando a la obra, vamos a darle su ofrenda para que él se mantenga. No es así. Ya es negocio. Ya es algo establecido, algo fijo. Y si es así, no. Ay. Y si no es de esta manera, no. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, al pintar el ministerio pastoral de esa manera, al pintar los ministerios como jerárquicos, muy jerárquicos, así es. Los maestros van debajo del pastor, los evangelistas también, el profeta no sé realmente en qué nivel iría, y entonces los apóstoles están por encima de todo. Sí, o sea, sí. Al pintarlo de esa manera jerárquica, ¿verdad? Hay un cierto interés en ciertas posiciones. En cada posición, porque convertimos los ministerios bíblicos que da el Espíritu Santo en rangos. En posiciones sí. En las que hay que apelar a llegar ahí. Wow, eso es terrible. No es lo que el Espíritu Santo dijo, no, es para que sirvan a la iglesia. Es para que mi iglesia crezca. En algunos casos, pastor, se han visto casos de veneración a figuras. Veneración. Pero fuerte, pastor. Hombre que hay que cargarlos. Puedo contarle. Tiene que tener un séquito. Yo puedo contarle, pastor, historia. Yo conocí una vez a alguien que la iglesia tenía una casa pastoral. Eso pasa. Yo no estamos en contra de las casas pastorales. No estoy en contra de nada de eso. El pastor entonces tiene que vivir ahí y está cerca de la iglesia. No, el pastor dijo, no voy a vivir en la casa pastoral porque los hermanos viven metidos en la casa, porque cuando el culto se termina se me meten para allá, porque no dejan que mi familia descanse. Tienen que alquilarme una casa en tal sitio y especificó el lugar. Wow. Y entonces, ahora el pastor necesitaba trasladarse.
Entonces la iglesia tenía que buscarle un Hay que vehículo, comprarle un vehículo también. pero también tenía que echarle combustible. Ay, ay, ay. Y mantenimiento, entre otras. Sí, porque él está dedicado a la obra. Ay, 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 ay. Entonces, Bueno, ese es otro pastor, tema, pastor. Ese es otro tema. al ponerlo de esta manera, Ujú, entonces hay denominación. No, la mujer no puede. ujú. ¿Qué es el ministerio pastoral? Si no es acompañar a la grey, alimentarlo, y dice la Biblia, preocuparse por ellos, de tal forma que tiene que cuidar el pastor hasta su propia salvación. Sí, pastor, pero entonces la gran pregunta, si no puede pastorear, ¿qué hacemos con estas mujeres que portan este peso de gloria, esta Es lo palabra? que te digo, pastor. ¿Qué hacemos con estas Porque mujeres? tienen el llamado. Tienen el llamado, la vocación, el Tienen ministerio. el ministerio, tienen la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la Aleluya. unió. Y tienen la vocación, la entrega de formar a la gente, de guiarlos, de ayudarlos. Bueno, en la Ese actualidad. es el ministerio pastoral. Y es que no es casual lo que está pasando con algunos ministerios de mujeres y lo que ha pasado históricamente. Correcto. Tiene que venir de Dios por obligación, porque es que no hay otra forma de Es que explicarlo. no hay otra forma, pastor. Entonces, si me ponen de ejemplo ministerios fallidos de mujeres pastoras, también vamos a poner de ejemplo ministerios fallidos de hombres que son pastores. Así es. No, porque mira tal pastora, mira que cómo enseña, no está. Mira este también. O sea, igual como hay personas ejerciendo el pastorado que no tienen llamado, no tienen la unción ni la vocación, los hay varones y los hay hembras también. Así es. O sea, no me puede traer ese ejemplo. Así Porque es. la mujer es más pasional y la mujer, el hombre también. Sí, tiene que sus la mujer, defectos. la mujer es débil con el oído, la mujer es muy fácil, muy Sí, flexible, sí, todo eso. muy débil. Y ha demostrado la historia que no es así, no No, necesariamente. No necesariamente, pastor. Pastor, este tema, wow, este tema debe continuar y de verdad, es un tema profundo en el contexto de que se ha creado polémica. Yo quisiera llegar a la conclusión con usted. ¿Puede la mujer o no, para concluir y dejar a nuestra gente clara, Sí. puede la mujer o no bíblicamente ser ministro, ser pastora? Pues nosotros no queremos traer controversia. No queremos decir algo que no es. Ni traemos el tema porque es el tema que está en el tapete. Queremos traer la verdad de Dios. Amén. Sobre ese y cualquier otro tema que Dios quiere. Amén. El Espíritu Santo, que es uno con Dios, porque su Espíritu, el Espíritu de Dios, repartió dones y Él no hace acepción de personas. Sí, Señor. Él es que decide cómo reparte los ministerios, no lo decidimos nosotros. Aleluya. No es por un concilio humano que van a decidir quién es y no es, sino quien el Espíritu Santo decida. Y si el Espíritu Santo decide que va a ser una mujer que va a pastorear, nadie puede violentar la decisión del Espíritu Santo. Nosotros los hombres podemos negarlo o afirmarlo, pero el Espíritu Santo es que lo decide. Aleluya. Él no hace acepción de personas. Él no dice, bueno, los dones de maestro y de evangelismo son para las mujeres y los otros son para los hombres. Dios no hace eso. Gloria a Dios no Dios. hace eso. Hay mujeres que tienen el ministerio pastoral, que lo han ejercido con un lineamiento divino, cristiano, que hay resultados del reino de los cielos, que hay gente siendo salvo, que hay gente siendo transformada, que hay familias siendo restauradas. Aleluya. Por mujeres que están ejerciendo el ministerio pastoral. A esas mujeres les digo que por más ataques que vengan, el Espíritu Santo que te ungió siempre te va a respaldar. Gloria al Señor. Y oramos por esto. Amén. Sí puede una mujer ejercer, no el ministerio pastoral, cualquier ministerio, si es el Espíritu Santo que pone la unción sobre ella para esa actividad. Amén. Esa es nuestra conclusión, pastor. Aleluya. Bien, mis amados, que Dios haya marcado su vida con este pensamiento bíblico sobre el ministerio de la mujer. Nosotros somos Excelencia Cristiana Televisión y te invitamos a que nos sigas, que nos comentes, que deje tu opinión y comparta esta gran bendición con otros. Dios te bendiga y hasta la próxima. Excelencia Cristiana Televisión.
Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana